Y ahora vamos a tratar un tema muy interesante, la dialéctica. Digo interesante porque no solo es interesante, sino tremendamente incomprendido. Es decir, en nuestra educación se nos da todas estas cosas de una forma tan insulsa y quizás deliberadamente insulsa como para que nunca profundicemos en ella. Es decir, usted se siente en un aula, le dan una clase, le explican las cosas y usted ve aquello tan tonto, tan tonto, tan tonto, que más nunca vuelve sobre eso y cree que agotó la materia, cuando realmente no sabe ni dónde está parado en ella. Yo nací a mediados del siglo pasado y voy a empezar con las historias así porque es conveniente entender la vida del ser humano como uno va aprendiendo y por qué hay cosas importantes que uno termina ignorando. Una de ellas es un ejemplo clásico, que es el dinero, donde nadie sabe, te gradúas de una universidad y no entiendes la mecánica del dinero por ningún lugar, porque nunca te lo explicaron, o te lo explicaron de una forma tan sencilla que te pareció que agotaste el tema y que no tenías que buscar más nada ahí, que es el objetivo real. Así pues, yo nací a mediados del siglo pasado y recuerdo las conversaciones de niño con mi familia, donde yo me quedaba asombrado porque sencillamente 50, 60 años atrás no existía la electricidad, no existían los aviones, no existían los automóviles, o bueno, por lo menos no habían llegado a Cuba. En fin, es una cosa donde uno, para donde quiera que mirara, miraba un adelanto que solamente 50, 60 años antes simplemente no existían. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo si la humanidad tiene tanto tiempo? Porque te decía que, bueno, que Egipto 2000 años, que no sé qué, que Roma 2000 años, perdón, que Egipto, que sí 4000 años, es decir, incluso las cifras no eran completamente precisas por el nivel educacional que no era tan alto, pero en definitiva eran tiempos descomunales. Y entonces uno se preguntaba, bueno, si todo esto que vemos ahora se descubrió y se hizo no hace más de 50 o 60 años, ¿qué existía antes entonces, señores? Y entonces nos parecía que esa gente debía haber sido extremadamente bruto, con hacha de piedra y cuchillos de palo toda su vida, y que de pronto, no sé, un ábrete sésamo y surgió todo aquello. Así pues, en mi mente infantil yo me hice la idea de que todo ese periodo egipcio, romano, todas esas cosas de que se hablaba más o menos así en la nebulosa, en medio de la incultura propia de las familias de aquella época, pues era algo que no tenía ni que saberse, porque eran tan brutos, que no había nada que aprender de ellos. Y entonces mi conclusión era sencillamente quizás la de todos los muchachos que pudieran haber nacido en aquella época y más o menos con una orientación similar. Después ibas a la escuela, estudiabas un poco de historia, en la historia te hablaban, entonces te hablaban con un poco más de precisión, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los primeros grados en la primaria. Y uno se iba haciendo una idea, pero siempre te quedaba el aquello de que, bueno, ¿cómo es que la humanidad hasta ese punto no había hecho nada y de pronto hizo todo? Y es que es ahí donde está el gran falseamiento de las cosas, porque es que realmente la humanidad ya lo había hecho prácticamente todo. Y lo que hizo en nuestra época con esos supuestos deslumbrantes descubrimientos fue un poquito más. Es decir, antes que existiera todo eso, la humanidad ya construía puentes, carreteras, ciudades completas, edificios, catedrales, etc. Póngase un ciudadano de la época moderna a intentar hacer algo de eso y se dará cuenta cuán analfabeto es, incluso teniendo carreras universitarias. A menos que usted sea un universitario graduado en esas especialidades afín de ingeniería civil, arquitectura, etcétera, etcétera, en todo lo demás, usted no está ni de lejos en condiciones de diseñar y fabricar una catedral, dirigir una obra de un diseño de una catedral, de un puente, un acueducto romano. Usted no está en condiciones de hacer nada de eso, señores. Es decir, esa gente sabía una cantidad enorme de cosas. Mantener, gobernar una ciudad, gobernar Egipto, por ejemplo, hacerlo crecer, crear, organizar
las huestes necesarias para poder crear una pirámide, una escultura gigantesca. Es decir, eso son cosas alucinantes incluso hoy día. Y sin embargo, nos deslumbraban los automóviles, estas cosas. No quiere decir que no sea un salto increíble. Lo que quiere decir que antes existían muchísimas cosas y desde el punto de vista de las necesidades más naturales del ser humano, prácticamente todo ya estaba resuelto. Es decir, la gente cazaba, pescaba, cocinaba. Todo eso son artes y metodologías que hay que aprender, es decir, que hay que dominar. La gente fabricaba armas, arco y flecha. Todo eso son tecnologías, señores. Una simple carreta, una simple carreta tirada por un caballo, un carro de guerra, por ejemplo, tirado por un caballo, ya es una tecnología. Un arco y una flecha. Ese arco requiere materiales y propiedades especiales de esos materiales para poder lanzar la flecha a la velocidad y sin partirse, ¿sí? Con un nivel de fiabilidad alto. Es decir, todo eso ya estaba desde aquella época. Hablemos ya de catedrales, señores, eso son obras monumentales que aún subsisten, castillos. Pensemos nada más, por ejemplo, que el otro día aquí en Miami se cayó un puentecito de peatones. Y en toda esa época romana, los ingenieros romanos tenían que hacer a toda velocidad, a tropel, puentes de madera que permitieran cruzar ríos para que por ahí pasaran las tropas romanas para ir a conquistar otras áreas del otro lado de ese río. Y esos puentes no se podían caer, señores. Esos puentes tenían que aguantar a toda esa soldadesca con todo el equipamiento que llevaban encima, sin caerse. Así puedes despreciar el mundo antiguo, la visión antigua de las cosas, etcétera, etcétera. Es lo que nos ha traído en ese falseamiento de la historia muchas opiniones o muchas formas de actuar en la vida muy negativas. Cuando vemos, por ejemplo, el origen de las religiones, señores, cualquier religión, sea politeísta o monoteísta, es bien superior a todo, es decir, la instauración, institucionalización, el mantenimiento de esa religión es una actividad muchísimo más poderosa de cualquier cosa que la psicología moderna haya hecho en estos momentos. Es decir, cuando nos creemos que realmente aquel entonces los faraones no conocían la psicología de sus subordinados, etcétera, etcétera, bueno, estamos en un error, ni se llamaba psicología, ni tenía esas formas de hacerse ahora de manera experimental. Pero puede estar seguro del conocimiento que tenía que tener cualquier grupo de personas que intentara organizar una sociedad desde el punto de vista psicológico era inmenso. Esas religiones, señores, fueron amoldadas a los poderes y todo ese amoldamiento era la utilización con conocimiento de causa de esas leyendas para obtener poder político sobre sus naciones. Asimismo sucede con lo que después vino a sustituir esto, que fueron las filosofías. Es decir, la filosofía desde el ángulo científico intentan buscar explicación más o menos de la misma forma que las religiones buscaban explicaciones, pero sin la carga o la impedimenta del Dios o lo sobrenatural, sino buscando de una forma o de otra, aunque no siempre, ¿no? Pero bueno, las filosofías más modernas, buscando la explicación de manera racional de los eventos y los acontecimientos en su estado más profundo. Y es ahí donde nos vamos encontrando, mirando las cosas, que todo lo que hoy día nos está sucediendo de una forma u otra ya sucedió, ya fue analizado, ya fue evaluado y ya se llegó a conclusiones y soluciones o posibles soluciones en épocas mucho más pretéritas. Así pues, no hay nada más parecido a esta época convulsa que estamos viviendo que los años 20 del siglo pasado, donde se gestaban tanto el comunismo como los fascismos a escala mundial, que culminaron con las guerras mundiales, la primera y la segunda. Realmente todo esto empezó mucho antes, pero bueno, todo comenzó de la Revolución Francesa, pero todo este periodo de principios del siglo pasado fue extrañamente convulso y mucho más extrañamente parecido a lo que estamos viendo ahora que lo que deseáramos.
Y todo esto lo vemos como que estamos chocando con algo nuevo. Y ese algo nuevo, señores, no es otra cosa que nuestra ignorancia. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora ya fue analizado, ya tuvo un origen desde hace años, se le sigue la pista a lo que estaba pasando y desde hace mucho tiempo, muchos libros muy poderosos, muchas instituciones muy poderosas y muchos intelectuales muy poderosos sabían y determinaron con precisión todo lo que estaba pasando y podían incluso predecir lo que iba a pasar ahora con nosotros. Así pues, lo que ha sucedido y por lo que nos vemos tan insulsos, tan incapaces de entender lo que nos pasa ahora, no es otra cosa que la ignorancia en la que fuimos sumergidos debido al ocultamiento permanente por ciertos grupos de poder de las grandes verdades que nos rodean. Señores, estos grupos secretos de poder que desde la Revolución Francesa están avanzando una agenda y desde mucho antes realmente, pues no son nada nuevo, sencillamente son secretos, semisecretos, discretos, etcétera, etcétera, y nos hacen ver una realidad pasada que no existió. La realidad pasada es mucho más rica de lo que se nos hace creer y mucho más completa. Es notorio, por ejemplo, que vemos que existe más riqueza histórica en la época romana o incluso en la época egipcia que en la Edad Media, como si en la Edad Media no hubiera pasado nada. Pero cuando usted mira para los lados, ve que en esa Edad Media se construyeron catedrales inmensas, se hicieron obras famosísimas. Es decir, ese nada es tan relativo que nos damos cuenta que sencillamente el nada es nada porque se nos ocultó el todo que realmente sucedió en esas épocas. Una escala de valores de tremenda importancia a través del cristianismo fue formando una Europa occidental y ese cristianismo de una forma o de otra, virtudes y defectos, dio forma a lo que después fue nuestra sociedad occidental. Pensar que eso no tuvo que ver nada con nada, que nuestras tatarabuelas de aquellas épocas no pensaban, eran seres ignorantes, no, tenían esa cultura, sabían esas cosas. Y fíjense si era una cultura poderosa que no se les ocurría confundir el género ni el sexo por ninguna razón. Siempre sabían que ellas eran hembras y que sus esposos eran machos. Eso nunca tuvo confusión, nada más que en este siglo XXI. Así pues, fíjense si sabían cosas que nosotros parece que hemos olvidado, que hasta en esos detalles podemos ver la infinita inteligencia y cultura de esas abuelitas que nos traían el mejunje tal o el mejunje más cual para curarnos tal o más cual cosa, y de verdad esos mejunjes funcionaban. Lo que hoy día es el omega tal o el omega más cual, antes, señores, era la cucharadita esa que nos repugnaba mucho de aceite de hígado de bacalao, que nuestras abuelitas venían y nos las daban en la boca con su cucharita porque sabían que si no nos las empujaban no nos tragábamos eso de lo mal que sabía. Pero sí, se nos ha sumergido en un mundo donde se nos hace ver que todo surgió ahora y que antes no existía nada. Y a través hoy día de esta nueva revolución, ¿no?, en la informática, pues se nos quiere hacer ver de una forma o de otra lo mismo. La única ventaja que hemos tenido actualmente se llama Internet, que realmente buscando y buscando nos damos cuenta de toda la riqueza de aquella época y en lugar de la ignorancia que teníamos, ahora nos damos cuenta de cuánto había y que nosotros no sabíamos. En fin, que siendo este el tema de la dialéctica y quizás un poco más general la filosofía y su papel en nuestras vidas, pues vemos cómo nada más que en una introducción muy general ya agotamos el primer capítulo. Así que nos veremos obligados a seguir fabricando capítulos sobre este tema de primera importancia.